estaba alegrando. Bueno, compañeros, voy con otra cultura, que es el arte antiguo de Grecia, ¿verdad? Entonces, vamos a, me basé prácticamente a lo que es arte, ¿verdad? De Grecia. Grecia es también muy mitológico, muy místico también. Mitológico quiere decir que tiene bastante historia relacionada a sus dioses, a su religión, pero me voy a relacionar un poquito más a la presentación en lo que es arte, que es lo que considero yo que puede venir un poquito más en el examen. En este caso, pues voy a empezar con Grecia, compañeros, que se desarrolló en el continente de Europa, porque hay algunos que colocan Asia, y eso está malo, ¿verdad? Y en realidad no se desarrolló en el país de Grecia. Grecia es, tiene varios archipiélagos, o pongámosle islas. Y la cultura de Grecia se desarrolló en una isla llamada Creta. El país de Grecia, en realidad, si usted tiene la oportunidad el día de mañana de viajar a Grecia, y llega al Parque Central de Grecia y visita todo lo que es la ciudad de Atenas, en Grecia, no hay ninguna estructura griega antigua, sino se desarrollaron prácticamente en los archipiélagos. Es muy parecido como lo que pasó con nosotros los mayas en Guatemala. Viene aquí un extranjero, viene a Guatemala, a la capital, y no hay nada. Apenitas, un poquito de Misco Viejo, un poquito de Camino al Juyuy, tal vez ahí donde está Miraflores, pero no hay nada. En este caso, la civilización maya se desarrolló más en Tikal, ¿verdad? Pues en este caso es exactamente lo mismo. Se desarrolló en el archipiélago de Creta. La arquitectura y la escultura se desarrollaron simultáneamente. Quiere decir en este caso que ambos se complementaban. Y era una ornamentación directamente de lo que es la escultura. ¿Qué es ornamentación? Una decoración. Podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, que es un templo. Y miramos lo que en este caso son esculturas de damas. Y notaremos en este caso que sí, se aprecia la escultura como tal, pero es un elemento arquitectónico. ¿Sí? Entonces la escultura prácticamente no se manejó como aparece en la parte de arriba, ajena a la arquitectura, porque no es así, sino en este caso se utilizó como complemento de la arquitectura. Quiere decir que no había un edificio que no tuviera escultura, sino todos los edificios en Grecia tenían esculturas, todos. Entonces, por eso se denomina que la arquitectura y la escultura se desarrolló simultáneamente. ¿Cuál era el material que más utilizaban ellos? El mármol y la piedra. Eran materiales duraderos, pero no blandos. Blandos quiere decir no suaves, ¿sí? Los escultores en esa época, pues de plano sí, demasiada arte, demasiada paciencia, porque la piedra del mármol es un material demasiado duro. Y en este caso es bastante duradero. Prueba de eso, pues tenemos bastantes todavía templos, a pesar de que están en ruinas, pero todavía se puede apreciar cierto detalle. Pero sí es el material que más utilizaban, en este caso, los griegos. Donde se... Permítanme un segundito, no me disculpen. Ya vienen niños, disculpen. Bueno, pues como les comentaba, en este caso, pues Grecia pues se desarrolló en los archipiélagos, los que les estaba comentando, y la arquitectura y la escultura se desarrollaron simultáneamente, quiere decir que los dos iban de la mano, menos que la pintura en este caso era totalmente ajena. La pintura, pues en este caso se desarrollaba en lo que era la cerámica. Y voy a recalcar mucho en esto, compañeros, porque se va a ser muy importante para que podamos en este caso entender un poquito la cultura griega. La cultura griega tuvo un antepasado y esos antepasados se le llamaban los espartanos. ¿Han oído de eso, compañero? Parece en un videojuego. Era un En la videojuego. película de 300. 300 de los espartanos. Bueno, esos, o ellos, mejor dicho, eran los antepasados de los griegos. Como decir nosotros, compañeros, los mayas, los mayas conformaban varios pueblos. Y los pueblos que en los mayas pues eran los cachiqueles, los quiché, los man, los pocomán, todos esos distintos pueblos, pues conformaban la gran ciudad, en este caso, la gran civilización, mejor dicho, llamado mayas. Pero ellos tuvieron unos antepasados, y se considera acá que nuestros antepasados fueron los olmecas. Los olmecas son un antepasado de los mayas.
Los toltecas, por ejemplo, son antepasados de los aztecas. En algún momento fueron ciertos vecinos y pues cada quien emigró por distintas formas. Y en este caso, pues los griegos también tuvieron un antepasado. Y esas culturas, así se llamaban también las ciudades, se llama Minoica, Micénica y Doria. En este caso, compañeros, son ¿sí? los que tenemos acá. Esto sí, mejor si lo pueden apuntar, compañeros, son las culturas antepasadas de los griegos. Y en este caso también eran prácticamente el nombre de las civilizaciones y de las islas o archipiélagos donde empezó la cultura griega. Los griegos empezaron, así se llamaban con los espartanos, son como guerreros que emigraron del pueblo babilónico. Y en este caso, pues, se asentaron en lo que hoy conocemos como Grecia, que es el archipiélago de Creta, y luego pues ya instalados permítanme un segundo, niños, disculpen, perdón. Disculpen, niños, ya vine, disculpen. Bueno, pues les comentaba en este caso, pues, cuando Grecia, pues ya se fundó como tal, como cultura griega, habían tres periodos muy importantes. El periodo arcaico, como su nombre lo indica, arcaico, es un periodo bastante brusco, quiere decir que el arte no llegó a su mayor esplendor, el arte era bastante tosco, tanto la arquitectura, la pintura, como en este caso la escultura, que iban de la mano con la arquitectura. El arte clásico, pues ya en este caso se perfeccionó, lo que es la arquitectura y la pintura, y el mejor en este caso, donde llegó a su máximo esplendor, lo que es el arte griego, le llaman el periodo helenístico. Se le llama periodo helenístico, compañeros, porque viene de la diosa Helena. Los griegos tuvieron una batalla, cuenta en este caso la historia que tuvieron una batalla, y en este caso ganaron esa batalla, y le encomendaron prácticamente el ejército a la diosa Helena. Y como ganaron esa batalla,
ellos notaron que habían bastantes aportes en la astronomía, como en la matemática, y empezó a florecer, en este caso, todas las artes y directamente a las ramas de lo que son las artes, y se le puso en este caso a ese periodo, el periodo helenístico. En este caso es derivado a la diosa Helena. La cerámica, pues sabemos, ¿verdad, compañeros? Que es un elemento venido desde China. Quiere decir que en este caso ya tenían relación los griegos con los chinos, ya habían comercio. Y en este caso, pues también pintaban, o ahí es donde mayormente se desarrolla la pintura griega, pintando en este caso lo que son vasijas de cerámica. Al igual que pintaban murales, así como hacían los egipcios que pintaban grandes murales, la misma manera lo pintaban en este caso los griegos, igual con la misma técnica que es el fresco. Y pues en este caso los temas ya variaban bastante, no era como en Egipto que el tema principal era solo el faraón y la vida del faraón y el derecho del faraón, no, en Grecia ya eran temas de la vida cotidiana, en este caso cómo era la sociedad, cómo se comportaban en este caso los plebeyos, ya vamos a ver todo eso de la sociedad, cómo era la vida, en este caso normal, de los griegos. Eso era en este caso lo que pintaban los griegos. Pregunto, compañeros, ¿alguna duda por el momento? No, profe. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, vamos a seguir. Esto es un poquito teórico, pero vamos a ver. Bueno, a lo que nos interesa, ¿verdad, compañeros? Directamente, la arquitectura griega. La arquitectura griega, pues, desarrolló templos. Perdón. ¿Sí, dígame? Ellos, ¿cómo pintaban las personas? ¿Así normal o también así con el pecho? No sé cómo. No, ellos no aplicaron la ley de la frontalidad. Ahí sí ellos aplicaron ya un poquito más la proporción tanto de la figura humana. Por ejemplo, podemos ver aquí, miren, que ya hay ciertas posiciones, ¿miren? ¿Sí? Perfeccionaron lo que es el dibujo, ¿sí? Ahí inclusive ya se ve más proporcionado lo que es la figura humana, ya se ve en realidad cómo es alguien de perfil, cómo es alguien de frente, prácticamente el dibujo fue bastante perfeccionado. Ellos sí no aplicaron la ley de la frontalidad, que es lo que aplicaron los egipcios, que era un dibujo un poquito más tosco. Yo les comentaba que la pintura egipcia era bastante tosca, mientras que la pintura griega en el periodo arcaico era tosca, pero en el clásico y en el helenístico llegaron a la perfección, prácticamente a lo que conocemos actualmente como un bodegón o algo ya con sus propiedades y todo, proporciones, mejor dicho, del cuerpo humano, al igual que en este caso su posición. Ajá. Pues regresamos a lo que es en este caso la arquitectura griega, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que construyeron ellos mayoritariamente? Los templos, ¿verdad, niños? Los templos. Eran dedicados directamente para los dioses, ¿verdad? En este caso, un dios para ellos, al igual que como toda prácticamente cultura, sabemos que es alguien sobrenatural, alguien que en este caso, yo tengo una necesidad, etcétera, etcétera, y yo me encomiendo a ese Dios, mi fe, y el Dios, pues en este caso, con mi fe, hace o me hace cumplir cierta necesidad. Pues en este caso no ha cambiado mucho lo que es la creencia tanto de los egipcios, griegos y casi que todas las culturas a la actualidad. Nosotros en la actualidad pues ya no somos politeístas, ya no creemos en varios dioses como creían los mayas, ¿verdad? O estas culturas, pero todavía creemos en un Dios. Somos cristianos y somos realistas, todavía creemos en un Dios y tenemos una gran necesidad y ahí está Dios que nos escucha, ¿verdad? Y repito, nuestra fe es tan grande que, pues en este caso sí, muchas veces, a veces no, ¿verdad? Se cumple. Pues en este caso se hacía exactamente lo mismo, entonces se hacían templos para los dioses. Ellos tenían 12 dioses, ya los vamos a ver. Y en este caso va relacionado mucho con la actividad de la Olimpiada, o en este caso la ciudad del Olimpo. ¿Alguien me podría comentar qué es una Olimpiada? ¿O qué le suena eso de las Olimpiadas o del Olimpo? Los dioses. ¿Los El lugar dioses? donde se mantenían los dioses. ¿Alguien más? ¿Niños? ¿Son deportes? No. ¿Son deportes? ¿Alguien más? Como juegos de deporte. Son Los juegos, Juegos Olímpicos. ajá, son los Actividad. Juegos Olímpicos. Les comento, los Juegos Olímpicos que todavía se juegan en la actualidad vienen de esta época de Grecia. ¿Entiendes? Estamos hablando de hace unos 3.000, 4.000 años antes de Cristo y todavía perduran estos juegos. Se considera que eran deportistas, así es,
Y el deportista cuando dominaba cierta área olímpica, podría ser boxeo, podría ser salto de jabalina, ya vamos a ver qué deportes son los que ellos crearon. En realidad es una ciudad donde efectivamente jugaba